ese enviado de Dios, ese envío de Dios, que es su palabra, y nos ilumina, nos trae luz y nos trae preparación. Vamos a recibir con un cálido aplauso del Señor al predicador de esta mañana, nuestro querido hermano Diego. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga grandemente en este domingo. Y como cantábamos esta hermosa adoración, porque realmente nos damos cuenta al cantar esta adoración que fue inspirada por el Espíritu Santo y que nos dice la gran verdad, que Dios está aquí. Que aunque muchas veces no lo percibimos, el Señor está obrando en toda situación de nuestras vidas personales, de nuestra vida familiar, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias. El Señor siempre está orando. Eso es algo que tenemos que saber. Y bien, ¿cómo sabemos también esas cosas? Nosotros sabemos esas cosas teniendo una buena y una sana relación con Dios. Es importante tener una relación con Dios, una sana relación de padre, hijo, de hijo, padre, para saber percibir y entender todas estas cosas. Y así fue que en estos días recibí una palabra en mi corazón, más bien una palabra, porque está justamente la palabra de Dios, un versículo que justamente se ha comentado, se ha predicado y se ha comentado en el año pasado cuando hablamos de los propósitos de Dios, si estábamos en los propósitos de Dios. Y esta palabra venía a mí a raíz de una situación que pasó. Pero es una situación que nos convoca a todos. Es una situación que vino palabra a mi vida, pero es una situación que realmente nos convoca a todos como comunidad, como iglesia, como cuerpo de Cristo. También siempre decimos que nuestro culto es cristocéntrico. Cristo es el fundamento, Cristo es la piedra. Jesús es el centro de nuestra vida. Y también Jesús es el centro de la palabra. El centro de la palabra de Dios, el centro de las Escrituras, es Cristo. O sea que la palabra también es cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que atraviesa nuestras vidas, atraviesa nuestras situaciones, atraviesa los tiempos, atraviesa nuestra familia, atraviesa todo. El Señor está, Dios está aquí. Y justamente eso es lo maravilloso y eso es lo que tenemos que entender. Y teniendo estas dos cosas, comprendiendo estas dos cosas, que tenemos que tener esa relación fluida con el Señor y que todo pertenece y todo es para Cristo, vamos a entender las cosas y las circunstancias que nos pasan en la vida. Esta palabra es Romanos 8:28, muy conocida, sabemos muy bien lo que dice, y dice así la palabra, prácticamente la sabemos de memoria, y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Claro, siempre decimos hasta le ayuda a bien, pero dime lo que sigue. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor los llama a todos. Y eso es así, lo sabemos. Todos son llamados por el Señor. Pero después está nuestra parte, donde damos ese paso adelante y decimos, heme aquí, Señor, para ser parte del propósito del Señor. Y acá funciona la cosa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados a su propósito. Por eso estamos aquí, hoy en su casa. Y por eso todas las cosas nos ayudan a bien. Inclusive a las que en un principio parecen ser un trago amargo o empiezan dobladas. Y saben que voy a contar algo que muchos saben, otros no, otros saben a media, algunos se están congregando y son más nuevitos en la congregación, no en Cristo sino en la congregación. Pero hace 2 años atrás, un poquito más, en marzo,
del 2022, mediados de marzo del 2022, la iglesia sufre el robo del medidor de gas. Nos robaron el medidor de gas, con todo lo que eso implica. Los que saben o preguntamos por qué roban el medidor de gas. Bueno, el medidor de gas se roba por dos circunstancias. Los medidores más viejos contienen mucho cobre y también se usan para algunas conexiones clandestinas. No así los nuevos, que son más pequeños y tienen mucho menor o prácticamente no contienen cobre. Pero es así que nos robaron el medidor. Nos enteramos de la noticia y en ese momento hicimos lo más lógico, lo más adecuado. Llamamos a Camusi para que nos vuelvan a instalar el medidor. El asunto es que cuando llamamos a Camusi y vienen a instalar el medidor, saben que se hace una prueba a ver si en la instalación que ya está hay alguna pérdida, porque no se puede instalar el gas o no puede haber pérdida de gas cuando una instalación está en pérdida. Esto es un protocolo, esto sucede, ¿se acuerdan la tragedia de Rosario, que explotó prácticamente un edificio entero con una pérdida de gas? Y bueno, se hace así desde ese momento. Así que bueno, imagínense, iglesia de muchos años, no solo cumplimos aniversario, sino que la casa de Dios cumple años también. Y bueno, había una conexión de gas vieja y había pérdidas. Que muchas de las pérdidas obviamente no eran visibles. A veces la pérdida de gas no es visible. Hasta que no hacen esa prueba, no se encuentra. Y bueno, efectivamente había pérdida de gas. No solo que no pusieron el medidor, sino que había que hacer una conexión total nueva de gas en la iglesia, con planos, con todo lo que ya digo conlleva. Y bueno, nos encontramos ante esa situación. Amarga, porque roban el medidor, ya en los próximos meses se venía el invierno. El pastor estaba, me acuerdo que ya pasó esta situación, y saben que yo lo primero me enojé. El primer momento me enojé. Nosotros somos seres emocionales. Tenemos emociones, a veces para bien y a veces para mal, pero somos emocionales. Pero la emocionalidad tiene una particularidad, es momentánea. Por eso son emociones, es momentánea en el momento. En cambio, la palabra de Dios, cuando llega a nuestros corazones, queda, permanece, para que nosotros la meditemos y decir, ¿qué nos quiere decir el Señor con todo esto? Yo me enojé porque ¿cómo le van a sacar el gas a la iglesia? Gente que se congrega, se viene el invierno, o sea, no tiene razón de ser, o sea, no se fija, es como cortarle el gas a un hospital, a la escuela, es también algo social, la iglesia, la gente que vino a restaurarse. No le encontraba razón, ni usted enojado. Pero, por la madrugada, me confrontó el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo nos confronta? Porque el Espíritu Santo, como se ha predicado y se predica, nos lleva a toda verdad. Amén. ¿Y sabe lo que me dijo esa confrontación? Dios es un Dios de orden. Amén. Y es así, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y esta es la primera que tenemos que saber. Y lo digo también a veces como experiencia personal. Si nosotros tenemos algo desordenado en nuestra vida, algo que nos puede llegar a traer alguna complicación, lo tenemos que ordenar. Porque Dios es un Dios de orden. Más allá de que, podemos venir a la iglesia, podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, ser de bendición, ser bendecidos, pero si hay algo que está en desorden en nuestra vida, nos puede llegar a traer una complicación, porque así dice la palabra, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que quiere las cosas y le gusta para sus hijos las cosas ordenadas. Y ahí entendí que, bueno, obviamente, primeramente que habían actuado bien los hombres de Camusi, los operarios, porque una pérdida de gas puede traer varias complicaciones, no solo a la iglesia, al barrio, a nuestra salud, a nuestras vidas, y más allá del protocolo, habían actuado bien, estaban cumpliendo
y haciendo su trabajo. Y bueno, evidentemente, por cierto, pero teníamos una pérdida y había que hacer todas esas cosas que, bueno, en su momento todavía eran engorrosas, pero había que hacerlas. ¿Por qué sabemos que también Dios es un Dios de orden? Porque ya en Génesis nos dice desde el principio que Dios ordenó la tierra. La tierra estaba desordenada. Dios ordenó la tierra. Sabemos que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando sale el pueblo del desierto, Dios lo ordenó. En tribus, en tropas, en ejército, había un orden de moverse. Que no tiene que ver a ser estructurado, porque estructurado por ahí es algo más de uno, más personal. Miren que nosotros decimos, no seamos estructurados en la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay libertad. Y orden no es lo mismo que estructura. Orden es un orden que tenemos. Estructura es algo más personal, algunos somos más estructurados, otros no, otros somos más sueltos. Y esa es la libertad que tenemos que tener en su casa y en el Señor. Pero sabemos que es así, que Dios es un Dios de orden y tenemos que ordenar nuestras cosas para justamente a veces no tener esos tragos amargos o no tener inconveniente. Si no, fíjense, por ejemplo, piensa ahora, la historia de David. David tenía un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Lo dice la palabra. Pero en un momento, David desordenó su vida y pagó consecuencias. Ahora, ese desorden y ese pagar las consecuencias hizo que David deje de tener un corazón conforme a Dios. No, justamente. Pero una consecuencia que tuvo que pagar David. Y acá también en la vida, en esta historia, nos pasa lo mismo. Así que bueno, pronto nos pusimos a contactar a un plomero, porque acá tenemos gente idónea, pero necesitamos un gasista matriculado, porque había que hacer un plano, no solo una conexión de nuevo, un plano, y eso también necesitaba de una inspección, una segunda inspección. Así que bueno, imagínense, hermano, entre el plano, la mano de obra y todos los materiales que tuvimos que poner, el tiempo, porque muchas veces se demora las inspecciones, pasamos ese invierno 2022 sin calefacción. Pero cuando terminó todo, ya era fines de agosto, glorificamos el nombre de Dios porque habíamos tenido los recursos, porque habían aprobado todo, porque teníamos los planos y porque teníamos las cosas en orden. O sea que no íbamos a tener ningún problema más con el gas edilicio. Y se glorificó el nombre del Señor, el esfuerzo de todos los hermanos de la comunidad, porque obviamente estaban los monetarios, así que glorificamos el nombre del Señor en ese momento. Y hasta aquí una parte de la historia. Pero, ¿saben que si bien recuerdan, el año anterior, el año 2021, se acuerdan que había que anotarse para no perder los subsidios, tanto de la energía como de la luz? Así que todos teníamos que ir al medidor y fijarse tanto en los números de medidor de luz como en los números de medidor de gas. Y anotarnos, en EDEA en nuestro caso, en Camusi, y anotar para no perder el subsidio, porque la energía y el gas hay una parte que está subsidiada. Eso hicimos nosotros en nuestro hogar, pero también eso hicimos nosotros como iglesia. Se hizo como iglesia, se anotó los medidores, se anotó todo. Así que esto es otra parte que se hizo como iglesia. Pero ¿saben qué, hermanos? Hace 3 semanas atrás recibo un llamado. Se presenta del otro lado del teléfono un tal Pablo y me dice que es un secretario del Ministerio de Energía de la Nación. Y bueno, y me empieza a confirmar los datos de la iglesia y que nosotros en el año 2021 habíamos hecho este proceso para no perder los subsidios, porque claro, gobierno nuevo y están haciendo auditoría. ¿Qué es una auditoría? Se fija quién recibe el subsidio, quién lo va a perder, quién lo puede tener. Eso es auditoría. Y así nos llamaron a nosotros como iglesia. Y bueno, al principio obviamente hay tantas estafas, hay tantos engaños que yo escuchaba atentamente, como se predicó. Vieron que existen engaños. Josué lo engañaron, entonces, ¿qué nos da Dios? Discernimiento para ir escuchando y al mismo tiempo ir viendo de cómo viene la mano.
Yo escuchaba que la persona estaba llamando como de una oficina, pero después me di cuenta que estaba dando datos muy certeros, números, Chile 2026, el año, todo exacto, y sí, efectivamente era del Ministerio de Energía de la Nación. Y me dijo que podíamos hacer el cambio de categoría. El cambio de categoría nos favorece, es el cambio de categoría que se llama General P. Nos favorece ¿por qué? Porque antes éramos residencial. Y si por ejemplo nosotros, este año, uno gasta más gas que el año que pasó, que puede ser ¿por qué? Porque hermanos, hoy tenemos culto de mujeres, tenemos merendero, tenemos clases de apoyo, hay muchas cosas, viene el invierno y seguramente se va a gastar más. Si uno gasta más gas, teniendo residencial, lo suben de categoría y después es muy difícil bajar de categoría. En cambio, la categoría General P es como comercial. Se paga por el gas que se consumió. Si este año se consume más, no se sube de categoría. Se paga por el gas consumido. Y eso realmente es una gran bendición. Me dijo, mandame el mail, así corroboramos los datos. Bueno, todo. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición. Y vieron todo cómo está relacionado, empezar a ver cómo está relacionado todo. Cómo va obrando el Señor sin que nosotros sepamos los tiempos. Hace 2 semanas me llama una señora, Mónica, y me llama ya de Camusi Gas Pampeano, o sea, lo que nos da el gas acá en la ciudad de Mar del Plata. Se cruzaron los datos y me dice, llamo para confirmar, dice la recategorización de la tarifa, le voy a pedir una serie de datos, pero ¿saben lo que me dice, hermano? La señora. Me dice, en estos casos, tiene que ir una inspección al lugar a inspeccionar la instalación de gas. Y eso demora, porque la inspección es cuando va la inspección, todo, pero sí o sí tiene que ir una inspección al lugar. Pero acá me dice, figura que hace 2 años hicieron una instalación nueva y se hizo una inspección. Y yo hablé con mi superior, yo hablé con el inspector y me dijo que no hacía falta. Así que le digo, le doy sincera, le digo que soy sincera, me dice, esto agiliza realmente los trámites y ya con los datos que tuvimos que pasar unos datos más, también junto con la Pastoral Nacional, ya se termina el trámite, ya se finaliza. Así que miren, hermanos, este testimonio que glorifica el nombre de Dios, porque imagínense que la auditoría la iban a hacer, el inspector iba a venir, porque no es una cosa que uno sí o no. Y si nosotros en ese momento, miren todo lo que pasaba por mi cabeza, si en ese momento no nos roban el medidor, que fue un trabajo, no hacíamos la instalación nueva, nos pasaba ahora. Porque iban a venir a poner la instalación y iba a haber una pérdida. Imagínense el costo, hermano, ahora de hacer una instalación, plano, casista matriculado. Yo corté, dije, gloria a Dios, que acá vino Romanos. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. Tenemos que Dios es un Dios de orden, quiere las cosas ordenadas para nuestra vida, porque el Señor sigue obrando. Y el Señor durante todo este tiempo siguió obrando para recibir esta noticia. Y esa palabra llegaba a mi corazón y se la quería compartir, y se lo quería compartir como testimonio de la grandeza del Señor y cómo obra el Señor en nuestras vidas y cómo obra el Señor en esto que es nuestra vida en comunidad. Pero claro, como antes le decía, para ver estas cosas y para que veamos estas cosas, primero amamos la obra. Yo sé que usted ama la obra, amamos la obra. Y cuando pasan estas cosas, cuando donan algo, ¿se acuerdan que en el momento nos donaron por el factor? Cuando viene alguien con una donación, cuando se están dando clases de apoyo, cuando se están haciendo reuniones, cuando reunimos a los jóvenes, cuando estamos nosotros acá, nos gozamos en eso, porque amamos la obra del Señor. Y para amar la obra del Señor, justamente es porque tenemos que tener esa relación continua con el Señor. Si no, estas cosas no las podemos ver.
¿Y saben cómo me di cuenta de esto? Porque ahora vamos a ir a Números. El capítulo de Números, el pasaje que da el libro, en realidad, de Números, es un libro del Antiguo Testamento que empieza, como bien el Antiguo Testamento a veces empieza medio lento, medio borroso con los nombres, apellidos, números, justamente números. Pero Números tiene unas historias bíblicas impresionantes, de revelación, de palabra de Dios. Y así que nos encontramos en Números 13, misión de los 12 espías. También muy predicado, muy escuchado, misión de los 12 espías. Yo se lo voy a resumir para que a mí me gusta que se metan en la historia. Y se lo voy a resumir de una manera explícita, criolla, para que todos entendamos. El Señor lo manda a Moisés, le ordena a Moisés, elegiste 12 hombres, 12 príncipes de cada tribu, porque van a ir a ver la tierra prometida. Esa tierra que les prometí, la van a ir a ver, estas 12 personas. Así que Moisés rápidamente juntó al pueblo, juntó a los ancianos, tráigame uno de cada tribu, un príncipe de cada tribu. Estaban los 12 elegidos que iban a ver la tierra. Como decimos nosotros, criollamente, justamente, fueron a pispear el terreno. Mira cómo decir, voy a pispear el terreno, voy a ver cómo está la cosa, cómo está la mano. Bueno, por eso actuaban en ese momento de espías. Iban a ver el terreno, querían ver la tierra prometida, la que fluía la leche y la miel, la de los frutos. Es más, le dice Moisés, traigan el fruto, uva, higo, traigan el fruto que hay en esa tierra. Queremos ver, queremos palparlo, queremos ver los frutos, lo que hay, queremos que nos cuenten. Así que partieron los 12 espías. Creo que dice la palabra que fueron unos 40 días. Así que imagínense, el pueblo esperando. Llegaron los 12, el pueblo reunido. 2 de los 12, Caleb y Josué, dijeron lo siguiente: efectivamente el Señor nos prometió la tierra que fluye la leche y miel. Acá están los frutos, higos, uva, verde, lago, río, está todo. Realmente está todo. Dice, vamos a juntar el ejército, vamos mañana, avancemos, vamos, porque está la tierra prometida ahí, está ahí, y la vimos. José, ¿cuál es? Y Caleb. Y los otros 10. Dije, bueno, ¿y ustedes? ¿Y está la tierra bien? Sí. ¿Fluye la leche? Sí, sí. Pero están los jebuseos, están los amorreos, están aquellos allá. Es más, están los gigantes. Antes de todo, de entrada, están los gigantes. Parecen una gota. Así que va a estar complicado. Más que complicado, va a estar imposible. Imagínense que cuando el pueblo escuchó eso, ya el pueblo venía medio rebeldoso. Con esto se terminó de poner rebelde. Justamente con quién se la agarraba, con Moisés. Que Moisés era el profeta, el elegido para dirigir al pueblo. Y que empezaron, cuando escucharon esto, de los 10, dijeron, pero al final el Señor nos sacó de Egipto, nos tiene acá en el desierto y nos promete una tierra que nos van a ir a matar. O sea, ni siquiera nos van a matar. Los gigantes se quedaron con eso. Y yo siempre me pregunté una cosa. Fueron 12. Eran 12 israelitas. O sea, eran del pueblo de Dios, eran del pueblo de Dios. Eran israelitas, eran príncipes de cada tribu, eran los príncipes de cada. ¿Cómo de los 10 dieron una cosa y 2 dieron otra? Si salieron, partieron todo al mismo lugar, vieron al mismo lugar. Era lo que entendía. ¿Y saben qué era lo que entendía? Josué y Caleb seguían tenían una relación con Dios, fluida. Por eso, cuando llegaron, vieron la tierra prometida. No vieron los gigantes, los amorreos, vieron
la tierra prometida, vieron la tierra de la leche y la miel. Y los otros 10 que pertenecían al pueblo de Dios, y eran israelitas, y eran príncipes, habían dejado evidentemente de tener una relación con Dios. Por eso no vieron la promesa. Menos vieron la tierra prometida. Vieron lo que había. Y vieron, y se imaginaron y pensaron dentro de su ser y de lo que veían, que iba a ser imposible conquistarla. Y esa es la diferencia de tener una buena relación con el Señor y aferrarnos a sus promesas, por más que veamos y nosotros en nuestra digamos, no, veamos las promesas y nos aferremos a las promesas del Señor y no tener relación con Dios y si ya de entrada estamos perdidos, estamos derrotados. Y ahí estaba la gran situación. Mira lo que yo era, no sé. Así que fíjense de todo esto que les relaté, de todo esto que les vengo contando, de toda esta bendición que hemos recibido como iglesia, solo la podemos ver y glorificar el nombre del Señor teniendo una buena relación con Dios. Porque si no decimos, no, esto es una cosa, esto es imposible, esto no está pasando, o está todo mal, o está todo doblado. Pero no es así, hermanos. Así que miren, en toda esta historia tenemos un Dios de orden, tenemos que ser ordenados para no tener justamente tragos amargos. Pero así todas las cosas que empiezan como tragos amargos, el Señor obra para los que aman al Señor. Y todas las cosas ayudan a bien. Y tenemos que mantener esa relación fluida con el Señor para aferrarnos y agarrarnos de sus promesas. ¿Son tiempos difíciles? Sí. ¿Son tiempos que damos la vuelta a la esquina y se nos aparecen los gigantes? Sí. Pero nuestra relación con Dios y saber que está Dios con nosotros, el Dios que está aquí, que Jesús camina con nosotros, nos va a hacer ver otra cosa y no esos gigantes que se nos presentan. Y es más, el número 11:23, y esta palabra la leíamos esta semana y se las comparto porque realmente impactó en nuestros corazones. Digo, esto lo tengo que compartir, con esta palabra del Señor. El número 11:23, ¿saben qué quería el pueblo? Que el pueblo ya venía rebelde, venía comiendo maná. No venía comiendo maná hace 3 años, no, hace 3 días, 4 días. Pero claro, querían carne. Querían comer carne. Ay, ¿no puede pasar a nosotros? ¿Estamos comiendo una semana arroz y queremos un bife? Sí, puede pasar. Pero claro, el Señor dijo, quieren comer carne. Yo les voy a dar de comer carne. Pero se van a saciar de comer esa carne. Pero el enojo del Señor era justamente que no estaban viendo las promesas, que no estaban viendo hacia dónde iban. Y estaban preocupados por la carne. No, pero les voy a dar. El Señor es permisivo. Ahí tengo que, ese es el Padre amoroso. Es permisivo y les dio carne hasta que se iban a saciar. Pero encima encima Moisés le dice, ¿cómo vas a hacer, Señor? ¿Vas a dar los peces del mar? ¿Vas a matar 100 bueyes? ¿Cómo vas a hacer? Porque ni Moisés sabía cómo era el Señor. ¿Y saben lo que dice el Señor en 11:23? Dice, y Dios respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y esto es palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando veamos esos gigantes, cuando estemos en nuestra intimidad, cuando estemos en aflicción, cuando estemos en amargura, en lloro, recordemos estas palabras del Señor. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la bendición de Dios para nuestras vidas? Como decimos, ¿tenemos tiempos difíciles? Sí. Pero la mano del Señor no se corta. La bendición del Señor no se corta. Las promesas del Señor no se terminan. No se terminan. Por más momentos amargos y por más cosas dobladas que estemos pasando,
el Señor está aquí con nosotros. Así que, hermanos, los invito a tener esa relación fuerte, fluida, sincera, de humildad, para en estos tiempos ver la mano del Señor que no se corta. Así que, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Esta palabra que